Se notaba que estaba nervioso, y lo dijo en la sala del tribunal. Había pedido ir al baño. Dijo, «Disculpe, señor juez, porque ya sabe que estoy un poco nervioso». Pero se notaba en un momento dado, porque lo estaba observando muy de cerca. Vi que le temblaba un poco la mano. Por primera vez en este caso, Diddy está sufriendo una crisis nerviosa dentro de la sala del tribunal, especialmente después de que los fiscales presentaran nuevas pruebas que lo vinculan con la muerte de Kim Porter. Lo que se reveló en el tribunal ha conmocionado a todo el mundo y ha detallado cómo Kim Porter fue asesinada por Diddy y sus socios. Déjame ponerte al tanto. Las circunstancias sospechosas. Si has estado viviendo bajo una roca, Kim Porter era la exnovia de Diddy y madre de 3 de sus hijos. Supuestamente murió de neumonía en 2018. Pero, ¿fue realmente así? Según la oficina del forense del condado de Los Ángeles, Kim Porter murió el 15 de noviembre de 2018, a los 47 años, y la causa de la muerte fue una neumonía lobular. Lo certificaron como muerte por causas naturales, sin juego sucio, caso cerrado, ¿no? Bueno, no tan rápido. El momento es muy sospechoso. Piénsalo. Kim Porter fallece y, años más tarde, Diddy es acusado de graves delitos de tráfico sexual y extorsión. Es como descubrir que tu vecino, que siempre parecía tan simpático, en realidad llevaba todo este tiempo dirigiendo una red criminal clandestina. Puede que los dos sucesos no parezcan estar relacionados, pero déjame explicarte por qué la gente está atando cabos. Al-B Sur, el exmarido de Kim y padre de su hijo Quincy, lleva años dando la voz de alarma. En una entrevista reciente en Fox 5 New York, dijo sin rodeos, «Goza de perfecta salud. Nos vimos justo antes de su fallecimiento». Piénsalo bien. No se trata de una persona cualquiera, sino de alguien que conocía personalmente a Kim, que la vio poco antes de su muerte y afirma que estaba perfectamente sana. No es precisamente el retrato de alguien a punto de morir de neumonía, ¿verdad? Y no se detuvo ahí. Cuando le preguntaron si creía que la neumonía era la verdadera causa de la muerte, esto es lo que respondió. ¿Crees que murió de neumonía? Por supuesto que no. Es una declaración bastante atrevida viniendo de alguien que estuvo casado con Kim. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más descabellada. Al-B Sur continuó diciendo que cree que su propia crisis de salud podría estar relacionada con sus declaraciones sobre la muerte de Kim. Cuando le preguntaron si creía que Diddy o personas relacionadas con él habían hecho algo que le provocara un fallo multiorgánico, respondió. Entonces, ¿crees específicamente que Sean Diddy Combs o personas afiliadas a él te hicieron algo que te provocó un fallo multiorgánico? Creo que ese es el caso. Sí, absolutamente. Y cuando el entrevistador le preguntó si le preocupaba que Diddy siguiera teniendo poder mientras estaba encarcelado, Al-B Sur soltó esta bomba. Recuerda, soy el único que ha hablado y soy el único que sigue vivo. Chicos, ese es el tipo de declaración que te hace sentir escalofríos. Da la sensación de ser una película de mafiosos, excepto que se supone que esto es la vida real. Y no es solo Al-B Sur quien plantea preguntas. Gene Deal, el antiguo guardaespaldas de Diddy, también ha hecho públicas algunas acusaciones graves. Según los informes, Deal cuestionó por qué Porter no pudo contactar con su familia durante su angustia y alegó que su cuerpo no fue examinado adecuadamente. Incluso insinuó que Diddy podría haberla asfixiado accidentalmente, diciendo, «No quiero decir lo que realmente creo, porque lo que realmente creo es que podrían haber tenido una pequeña discusión, una pequeña pelea o algo así, y puff, hizo esa cosa de luchar en broma que siempre hace, esa cosa de pelear con almohadas, y probablemente la asfixió, pero no diría eso en directo». A Deal también le pareció sospechoso que le dieran un masaje cuando, según se informa, tenía neumonía, y preguntó, ¿quién le da un masaje a alguien que tiene neumonía? Buena pregunta, ¿verdad? Y por si eso no fuera suficiente, Deal mencionó que había oído rumores de que su ataúd se había encargado 2 meses antes de su muerte. Eso no es solo una señal de alarma, es una señal de alarma gigante. Pero esperen, hay más. En una entrevista en YouTube, escuchamos algunas afirmaciones impactantes sobre lo que supuestamente ocurrió cuando se encontró el cuerpo de Kim Porter. En nuestros días, aparte de la llave de casa, una mujer se queda con su teléfono. Ya sabes, tiene muchas personas diferentes, pero todo el mundo siempre se lleva su teléfono. ¿Por qué esperar hasta hoy? Ahora mismo, nadie sabe qué hay en el teléfono de Kim Porter. Y saben que tenía un iPhone. ¿Por qué nadie ha accedido a la nube y ha recuperado los mensajes de texto y las cosas de su teléfono? Esto plantea una pregunta importante. ¿Dónde estaba el teléfono de Kim Porter? ¿Y por qué había desaparecido? El entrevistado continúa diciendo, «No creo que una persona con su situación económica se quedara en casa y muriera de neumonía sin un médico o algún tipo de personal sanitario. ¿Por qué le quitarías el teléfono a alguien?
¿Por qué le quitarías la tableta o el ordenador a alguien? Fue un acto delictivo. Incluso reveló que había sangre en las sábanas, lo que añade un giro a la historia. ¿Por qué le quitarías el teléfono a alguien? ¿Por qué le quitarías la tableta o el ordenador? Fue un acto delictivo. ¿Por qué hay sangre en ella, en sus sábanas? Un momento. ¿Sangre en las sábanas? ¿Dispositivos electrónicos desaparecidos? A mí no me parece una muerte natural por neumonía. Suena a algo mucho más siniestro. La entrevista se vuelve aún más escalofriante cuando se discuten los posibles motivos. Son un par de mujeres de esta industria que conocen los secretos sucios de todo el mundo. Y si esos secretos salen a la luz y se cuenta lo que algunos de estos tipos y algunas de estas personas hacían realmente a puerta cerrada en la sala de juntas y fuera del armario, sus vidas correrían peligro. Así que la sugerencia aquí es que Kim Porter sabía demasiado. Tenía información que podría arruinar a personas poderosas de la industria. Y eso, amigos míos, es una historia tan antigua como el tiempo. Silenciar a quienes podrían revelar tus secretos. Y no olvidemos la controversia que rodea la gestión de su muerte por parte de la policía de Los Ángeles. En un videoclip, escuchamos a un detective de la policía de Los Ángeles haciendo declaraciones contradictorias. Seguiremos en contacto con el médico de homicidios de la policía de Los Ángeles. Por el momento, no vemos ningún indicio de juego sucio. Así que seguiremos en contacto con el médico en función de su investigación. Pero cuando se le pregunta cómo pueden descartar tan rápidamente el juego sucio, se retracta. ¿Y cómo se descarta tan rápidamente cuando se trata de un acto delictivo? Nadie descarta nada en este momento. La causa de la muerte es indeterminada porque no sabemos la causa de la muerte. No hay signos evidentes de muerte tras examinar a la fallecida. Entonces, ¿qué es? ¿No hay juego sucio o no se descarta nada? Estas inconsistencias no inspiran precisamente confianza en la investigación, ¿verdad? Ahora bien, no estoy diciendo que Diddy tenga definitivamente algo que ver con la muerte de Kim Porter. Solo digo que hay muchas preguntas que no parecen tener respuestas satisfactorias. Y con Diddy actualmente en juicio por otras acusaciones graves, es natural que estas viejas preguntas resurjan con renovada intensidad. Pero eso no es ni mucho menos el final de esta historia, amigos. Hay otro elemento en esta historia que parece sacado de una película de suspense. La supuesta presencia de Corey Gamble, el novio de Kris Jenner, en la casa de Kim Porter el día de su muerte. Según los comentarios en las redes sociales, una foto que ha resurgido muestra supuestamente a Corey Gamble en la casa de Kim Porter antes de que llegara el forense. Los hilos de Reddit sugieren que Gamble es un conocido manipulador solucionador. Si estas afirmaciones son ciertas, y eso es un gran sí, se plantea la pregunta de por qué un solucionador estaría en la casa de Kim Porter en el momento de su muerte. ¿Había algo que solucionar? El agujero se hace más profundo, porque un controvertido libro que se convirtió en un éxito de ventas y fue prohibido en pocos días, podría ser la razón por la que Kim Porter fue presuntamente asesinada. El patrón de abuso de Diddy y el libro revelador. Diddy tiene un patrón de abuso contra las mujeres en su vida que es de dominio público. En primer lugar, hablemos del vídeo de vigilancia que conmocionó Internet. Publicado por la CNN en mayo de 2024, muestra a Diddy agrediendo físicamente a Cassie Ventura en el Hotel Intercontinental de Los Ángeles el 5 de marzo de 2016. Las imágenes son absolutamente espeluznantes. Se le ve agarrando, empujando, arrastrando y pateando a la mujer. Es el tipo de violencia que te revuelve el estómago. Después de que el vídeo se hiciera público, Diddy emitió una disculpa pública en la que decía: «Mi comportamiento en ese vídeo es inexcusable. Asumo toda la responsabilidad por mis actos en ese vídeo. Me sentí asqueado cuando lo hice y sigo sintiéndome así ahora. Pero seamos realistas. ¿Es suficiente una disculpa para ese nivel de violencia? Es como prender fuego a la casa de alguien y luego decir, lo siento, como si eso lo arreglara todo. El daño ya está hecho. Este vídeo da credibilidad a la demanda que Cassie presentó contra Diddy en noviembre de 2023. En ella, alegaba años de abusos físicos y sexuales, incluyendo haber sido obligada a participar en actividades sexuales bajo los efectos de las drogas, llamadas freak-offs. Cassie llegó a un acuerdo con Diddy por $20 millones y con el hotel por 10 millones en relación con la agresión de 2016. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente inquietante. En el juicio en curso contra Diddy, Cassie ha testificado sobre los horribles abusos que sufrió, incluyendo ser obligada a participar en estos freak-offs bajo los efectos de drogas como el éxtasis y la cocaína. Describió sentirse, básicamente, como una trabajadora sexual, una declaración que posteriormente fue eliminada del acta. Otros testigos también han dado un paso al frente.
Dawn Richard testificó que Didi amenazó con hacerla desaparecer después de que ella lo viera golpear a Cassie, lo que respalda los cargos de abuso e intimidación de testigos presentados por la ley RICO. La madre de Cassie, Regina Ventura, también prestó un testimonio condenatorio, recordando que se sintió físicamente enferma por las amenazas de Combs de hacer daño a su hija y publicar una grabación privada. Así pues, hemos establecido pruebas de la violencia de Didi hacia al menos una de sus exparejas. Pero, ¿qué hay de Kim Porter? ¿Hubo patrones similares de abuso en su relación? Según Gene Deal, antiguo guardaespaldas de Didi, sin duda los hubo. Deal alegó que Didi maltrataba físicamente a Porter, incluyendo un incidente en el que ella le hirió con un sacacorchos en defensa propia, lo que, según él, llevó a Didi a abusar de las drogas. Cuando le abrió la muñeca, le dolió tanto que nunca dejó los opioides, afirmó Deal. Mark Curry, un antiguo artista de Bad Boy, también ha hecho acusaciones específicas sobre el trato de Didi hacia Kim Porter. En una entrevista, Curry confirmó que Didi le rompió la nariz a Porter, afirmando: «Le rompió la nariz, tío». Relacionó esto con las inseguridades de Didi, diciendo: «Todo era inseguridad». Curry también alegó que Didi pinchó el teléfono de Porter, describiéndolo como un signo de locura, y sugirió que ese comportamiento indicaba un patrón de control, señalando: «Cuando un hombre se toma la molestia de pinchar el teléfono de alguien o poner micrófonos ocultos en su casa solo para controlar sus conversaciones, es un signo de locura». Y aquí están las palabras de Mark Curry. Intentaron hacer creer que se resbaló y se cayó, que se resbaló y se cayó y se rompió la nariz, pero no, la verdad es que se resbaló y se cayó y aterrizó sobre sus puños. Imagina estar tan obsesionado con controlar a alguien que le pinchas el teléfono. Eso no es una relación, es una prisión. Pero luego está ese controvertido libro, Las palabras perdidas de Kim. Un viaje en busca de justicia, desde el otro lado. Las palabras perdidas de Kim. Un viaje en busca de justicia, desde el otro lado. El libro afirma estar basado en las entradas del diario de Kim Porter y hace algunas acusaciones explosivas sobre el comportamiento de Didi, incluyendo denuncias de abuso físico, como romperle la nariz en un yate. Pero aquí está el problema. Los hijos de Kim Porter han denunciado públicamente que el libro es falso. Han dejado claro que creen que no hubo juego sucio en la muerte de su madre. Aunque los hijos de Kim Porter lo han denunciado como falso, el editor, Chris Todd, que utilizó el seudónimo Jamal T. Millwood, lo defiende. En una entrevista con The Art of Dialogue, Todd afirmó que recibió una memoria USB con los escritos de Porter de fuentes cercanas a ella y a Combs. Defiende la autenticidad del libro, afirmando que las acusaciones son palabras de la propia Porter y que tiene pruebas adicionales, incluidas cintas que podrían acabar con la industria del entretenimiento si se publicaran. Me dieron las memorias, 60 páginas. También me dieron una foto y me dijeron que si quería acceder a las cintas sexuales de Didi, también podía tenerlas. Conozco bastante bien a la fuente famosa. Sé lo cercanos que eran a Kim y Didi, y a toda la gente de la comunidad hip hop, dijo Todd. El libro supuestamente contiene entradas del diario en las que se detallan las experiencias de Porter con Didi, incluidas denuncias de abusos físicos, como el incidente del yate en el que supuestamente le rompió la nariz. También describe las lujosas fiestas de Didi, que según las supuestas memorias no eran más que elaboradas reuniones de adultos. Un extracto del libro dice: «Hice cosas con Sean que nunca habría podido hacer con un hombre heterosexual. Me desperté y salí del dormitorio donde estaba, y Sean salía del dormitorio con un rapero que estaba en lo más alto de las listas y el marido de la mujer». Las memorias también detallan supuestos incidentes perturbadores de abuso físico que Didi infligió a Kim. Según el libro, Kim describe múltiples casos de violencia, incluida la primera vez que Didi la golpeó después de que ella rechazara sus peticiones íntimas. También relata un supuesto incidente en su apartamento, en el que Didi la tiró al suelo con fuerza y la amenazó con una pistola, diciendo: «Eres mía. Ahora no tienes elección. No puedo vivir sin ti». El ex rapero de Bad Boy, Mark Curry, también denunció el comportamiento violento de Didi, afirmando que durante una acalorada discusión en un yate, Didi le rompió la nariz a Kim Porter. Eso no es un accidente, es una agresión, simple y llanamente. Pero la credibilidad de estas supuestas memorias es muy controvertida. Los hijos de Porter publicaron un comunicado en el que decían: «Las afirmaciones de que nuestra madre escribió un libro son simplemente falsas», y criticaron a cualquiera que afirmara tener un manuscrito. Una de las mejores amigas de Kim Porter, Ebony Electra, también ha negado el contenido del libro. Según Electra, Kim no dejó ningún manuscrito, y todo lo que aparece en las memorias es inventado.
Lo publicó en Instagram diciendo: «Esto se está yendo de las manos. No hay ningún libro. Nunca lo hubo». Varias personas siguen hablando y difundiendo mentiras descaradas sobre este manuscrito misterioso como si fuera cierto. Gente, no lo es. Kim nunca haría algo así, y esa es la pura verdad. Dios sabe la verdad, y ella también. Sin embargo, el coautor del libro ha revelado que la fuente del material era un amigo cercano de Diddy y Kim Porter. Entonces, ¿quién dice la verdad? Es difícil decirlo con certeza, pero dado el patrón de abuso que Diddy mostró hacia Cassie, capturado en vídeo, no es descabellado imaginar que pudiera haber tratado a Kim Porter de forma similar. Ahora, hablemos de esas supuestas cintas que podrían sacudir la industria del entretenimiento. El abogado Ariel Mitchell Kidd ha afirmado la existencia de 3 grabaciones privadas explosivas en las que aparecen Diddy y 3 famosos de primer nivel. Durante una entrevista reciente, Mitchell Kidd hizo una afirmación sorprendente. Hace poco me contactó alguien que quería que lo representara en la venta de una de las cintas de Diddy. Mitchell Kidd, que ya ha representado a denunciantes en casos de gran repercusión mediática, afirmó que estas personas también mencionaron una 4ª cinta. Según se informa, en esta grabación en concreto no aparece Diddy, sino otra celebridad en una situación comprometedora, supuestamente filmada en una de las casas de Combs. Cuando se le pidió que confirmara si realmente se están vendiendo cintas, Mitchell Kidd respondió: «Ya se han filtrado cintas en Hollywood que se están vendiendo a personas de Hollywood». Y cuando se le preguntó sobre quién podría aparecer en estas cintas, Mitchell Kidd dijo: «El señor Combs aparece en la cinta, y esta otra persona es, me atrevería a decir, más famosa que el señor Combs». Existen numerosas especulaciones de que una de las cintas muestra a Justin Bieber y Diddy, lo que la abogada pareció confirmar con su declaración sobre una persona más famosa que Combs. Ahora bien, quiero dejar claro que no tenemos pruebas concretas de que estas cintas existan ni de lo que contienen. Pero las acusaciones son graves y provienen de una profesional del derecho creíble. Si estas cintas existen, podrían arrojar luz sobre el comportamiento y las relaciones de Diddy, incluyendo posiblemente su relación con Kim Porter. Hablando de grabaciones, Chris Todd, editor de las supuestas memorias de Kim Porter, afirma que Porter guardaba copias de las cintas de Diddy como moneda de cambio. En una entrevista, Todd declaró: «Si publicara esas cintas, el mundo se paralizaría. Acabarían con la industria». ¿Podría ser este un motivo para cometer un delito? Si Kim Porter tenía grabaciones comprometedoras de Diddy y amenazaba con publicarlas, no es difícil imaginar que alguien quisiera silenciarla. No estoy diciendo que eso sea lo que ocurrió, pero sin duda es una posibilidad que muchos están barajando. Pero volvamos por un momento al juicio de Diddy. Las pruebas presentadas allí dibujan un panorama inquietante de un hombre dispuesto a utilizar la violencia y la intimidación para controlar a las mujeres de su vida. El agente especial de investigaciones de seguridad nacional, Gerard Gannon, testificó sobre una redada realizada el 25 de marzo de 2024 en la casa de Combs en Miami Beach, mostrando fotos de los objetos encontrados, entre los que se encontraban lencería, zapatos de tacón alto con plataforma, piezas de un rifle AR-15 y cargadores con los números de serie tachados. La defensa, liderada por el abogado Mark Agnifilo, reconoce el temperamento y la fuerza física de Combs, pero argumenta que sus acciones con sus exnovias, incluida Ventura, formaban parte de relaciones consensuadas, aunque tóxicas, y que no cumplían los criterios de tráfico sexual o extorsión. Eso es como decir que un robo a un banco fue solo una retirada no autorizada. Es un intento de minimizar las graves acusaciones y reformularlas de manera que suenen menos delictivas. Ahora, volvamos a Kim Porter y a lo que le pudo haber pasado. Una afirmación explosiva proviene de la cantante Jaguar Wright, que ha relacionado la muerte de Porter con otras personas asociadas a Diddy, sugiriendo un patrón de muertes misteriosas entre quienes planeaban revelar información. En un vídeo de 2022, Wright reveló que Porter, Andre Harrell y Heavy D murieron en circunstancias sospechosas, y señaló que 3 de los 4 miembros fundadores de Uptown Records, Porter, Harrell y Heavy D, planeaban escribir libros antes de su muerte. Kim está muerta. Heavy D está muerto. Andre Harrell está muerto. Los únicos que quedan son Puffy y Al casi muere. ¿No es interesante? Más adelante, en el mismo vídeo, se pregunta: ¿alguna vez ha estado Puffy en coma? ¿Le ha pasado algo? Debe de ser el cabrón más afortunado del mundo, porque parece que todos los que trabajaban en Uptown Records desde el principio han desaparecido. ¿Es todo esto una coincidencia? Quizás, pero sin duda es un patrón que llama la atención.
Las acusaciones de Al Bashir, Gene Deal, Jaguar Wright y otros pintan el retrato de un hombre que podría haber estado dispuesto a llegar a extremos para proteger su reputación y sus secretos. Y con las pruebas en vídeo de su violencia hacia Cassie, no es difícil imaginar que Diddy también pudiera haber sido violento con Kim Porter. Pero hay una teoría conspirativa más siniestra que ha estado circulando, que Diddy está siendo incriminado por personas poderosas a las que se ha enfrentado. La conspiración, el juicio y la verdad. Hablemos de la batalla de Diddy contra Diageo, una de las empresas de bebidas alcohólicas más grandes del mundo. No se trata solo de negocios, sino que podría proporcionar un contexto crucial para comprender la difícil situación legal actual de Diddy. En mayo de 2023, Diddy presentó una demanda contra Diageo, acusando a la empresa de incurrir en un patrón de discriminación racial. Diddy alegó que la empresa había descuidado sistemáticamente sus marcas Ciroc Vodka y De León Tequila, favoreciendo en su lugar a otras marcas. Según los documentos judiciales, Diddy alegó que Diageo había etiquetado sus productos como marcas negras y solo los comercializaba entre clientes urbanos. La demanda también incluía una impactante acusación contra Stephen Rust, presidente de Reserve and New Business de Diageo. Diddy afirmó que, en 2019, Rust le dijo que su raza era la razón por la que la empresa limitaba los barrios en los que se vendían sus productos. Diageo negó rotundamente estas acusaciones y calificó la demanda de Diddy de denuncia infundada, acusándolo de actuar de mala fe y de incumplir sus contratos. Apenas un mes después de que se presentara la demanda, en junio de 2023, Diageo anunció que ponía fin a su asociación de 15 años con Diddy. La empresa afirmó que las acciones de mala fe de Diddy no le habían dejado otra opción que rescindir la relación comercial. En octubre de 2023, Diddy presentó una nueva demanda contra Diageo, acusando a la empresa de represalias ilegales. Según Diddy, Diageo lo había vetado de la industria de las bebidas alcohólicas tras su primera demanda por discriminación racial. Afirmó que Diageo había dado instrucciones a los distribuidores y minoristas de De León Tequila para que no se comunicaran con él sobre su propia marca. Diageo respondió acusando a Diddy de intentar sacarles dinero, a pesar de su importante inversión en la comercialización y el desarrollo de De León Tequila. Diageo afirmó haber invertido decenas de millones de dólares en la marca, mientras que Diddy solo había aportado $1,000. Luego, en enero de 2024, la batalla legal llegó a una conclusión sorprendente. Diddy y Diageo anunciaron que habían resuelto su disputa. Diddy retiró todas sus acusaciones contra Diageo en un comunicado conjunto y acordó desestimar sus demandas. Pero según 50 centavos, esto fue solo el comienzo de los problemas de Diddy. En una sincera entrevista en el podcast Earn Your Leisure, 50 centímetros compartió su perspectiva sobre los crecientes problemas legales de Diddy y sugirió que estos se habían acelerado debido a su anterior demanda contra Diageo. Es genial para nosotros trabajar para ellos. No es tan genial cuando empiezas a ser dueño de cosas. Yo también gané mucho dinero con ellos. Hicieron un acuerdo que reflejaba el acuerdo de Puffy con Diageo para Ciroc. Así que él no tuvo la propiedad de eso en ningún momento. Según 50 Cent, los problemas de Diddy comenzaron cuando compró el tequila de León e intentó sacar provecho de su propia marca de alcohol. Cuando lo ves ir a De León, es cuando ves que tiene algunos problemas. Y no se detuvo ahí. 50 Cent sugirió que la batalla de Diddy con Diageo podría haber acelerado sus actuales problemas legales. La cosa se pone fea. Y estas personas tienen relaciones muy fuertes. No creas que el caso civil no se convertirá en un caso penal más rápido, porque los está incomodando. Esto plantea una pregunta interesante. ¿Podrían haber influido figuras poderosas de la industria del alcohol en la caída de Diddy? Sin duda, es una posibilidad que vale la pena considerar. Diddy llevaba años envuelto en comportamientos controvertidos, pero no fue hasta después de su batalla con Diageo cuando empezaron a cerrarse los cercos legales. Ahora, volvamos a centrar nuestra atención en el juicio actual. Diddy se enfrenta a graves cargos de tráfico sexual, conspiración para cometer extorsión y transporte con fines de prostitución. Si es declarado culpable, podría enfrentarse a cadena perpetua. El juicio ha contado con el extenso testimonio de Cassie Ventura, que declaró durante 4 días y describió con emotivos detalles años de palizas y abusos sexuales bajo los efectos de las drogas. Otros testigos, entre ellos Regina Ventura, madre de Cassie, y Dawn Richard, han corroborado sus relatos de abusos e intimidación. Un aspecto particularmente inquietante del testimonio es lo que Cassie ha descrito como freak-offs, encuentros sexuales bajo los efectos de las drogas, en los que Diddy supuestamente la obligaba a participar. Según Cassie,
Estos acontecimientos la hacían sentir, básicamente, como una trabajadora sexual. Ahora, relacionemos esto con Kim Porter. Si estas acusaciones sobre el comportamiento de Diddy son ciertas, y las pruebas en vídeo de su agresión a Cassie sin duda les dan credibilidad, se plantean serias preguntas sobre cómo podría haber tratado a otras mujeres en su vida, incluida Kim Porter. Las supuestas memorias afirman que Kim Porter participó en actividades similares con Diddy, aunque no hay pruebas concretas que lo respalden. Lo que sí tenemos son los testimonios de personas como Gene Deal y Mark Curry, que han afirmado que Diddy maltrataba físicamente a Porter. Lo que sí sabemos es que Diddy está siendo juzgado por cargos graves y que las pruebas presentadas dibujan un panorama inquietante de un hombre dispuesto a utilizar la violencia y la intimidación para controlar a las mujeres de su vida. Y recuerden, no hace mucho tiempo que las imágenes de Diddy agrediendo a Cassie parecían una leyenda urbana, algo de lo que la gente hablaba en voz baja, pero que nunca pensó que vería la luz. Cuando se publicó ese vídeo, confirmó lo que muchos habían alegado durante años. ¿Podría haber pruebas similares relacionadas con Kim Porter? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, si les ha gustado este vídeo, hagan clic en las tarjetas que aparecen en su pantalla para ver contenido similar. Desde que se descubrió que Diddy era un maltratador en serie, todas las miradas se han centrado en sus allegados, especialmente Jay-Z. No solo Diddy, pero Diddy y Jay-Z son monstruos. Se ha especulado mucho sobre su implicación, pero pronto se publicará una lista y obtendremos una respuesta. El mayor secreto de la industria del entretenimiento, que en realidad no era un secreto en absoluto, finalmente ha sido revelado al mundo. Se ha roto el muro de silencio y las víctimas están saliendo a la luz. Ahora, las cosas están a punto de ponerse muy interesante, pero la pregunta sigue siendo, ¿será implicado Jay-Z? La conexión de Jay-Z con Diddy. El mundo del hip hop siempre ha estado plagado de rumores, susurros y teorías conspirativas, y pocos nombres agitan tanto la olla como Sean Diddy Combs y Sean Jay-Z Carter. Su amistad de décadas, unida a su ascenso inspirador compartido en la industria musical, les ha convertido en dos de las figuras más influyentes del mundo del espectáculo. Sin embargo, esa influencia viene acompañada de una gran dosis de controversia y conspiración, sobre todo en los últimos tiempos, cuando Diddy se ha visto envuelto en un lío, acusado de tráfico sexual, chantaje y otros delitos. Demos un paso atrás. Diddy, que irrumpió en escena a finales de los 90, fue el chico de oro del hip hop, pionero de un sonido y un estilo que marcarían la cultura durante años. Éxitos como Can Nobody Hold Me Down y I'll Be Missing You le catapultaron al estrellato. Junto a él, Jay-Z, su amigo íntimo y colaborador, estaba forjando su propia carrera legendaria. Juntos eran una fuerza imparable, magnates de la música con fama de doblegar a la industria a su antojo. Pero cuando la detención de Diddy saltó a los titulares, tanto los fans como los teóricos de la conspiración empezaron a indagar más, cuestionando no solo el pasado de Diddy, sino también la implicación de Jay-Z. ¿Cómo pudo alguien tan cercano a Diddy escapar al escrutinio cuando los cargos eran tan graves? Estas preguntas se extendieron a las cuentas de las redes sociales de Beyoncé, que fue bombardeada por sus fans exigiéndole que hablara. Internet se llenó de teorías descabelladas que relacionaban a la pareja con todo tipo de sucesos, desde la muerte de Tupac Shakur hasta un supuesto complot para eliminar a la cantante Aaliyah, a quien se había relacionado sentimentalmente con Jay-Z antes de su trágica muerte. Incluso se habló de la prematura muerte de Michael Jackson y se susurró que Diddy y Jay-Z tenían algo que ver. Sin embargo, ninguna de estas acusaciones se sostenía. Como muchos señalaron, ni el nombre de Jay-Z ni el de Beyoncé aparecían en la acusación de 14 páginas contra Diddy. Aún así, los rumores persistieron, alimentados por un público siempre curioso y deseoso de encontrar conexiones. En medio de todo este ruido, destacaba un detalle peculiar: la singular relación de Jay-Z con Diddy. Aunque el mundo conocía a Diddy por su serie de apodos, Puffy, Puff Daddy, P. Diddy y finalmente Diddy a secas, había un nombre por el que solo unos pocos elegidos podían llamarle: Sean. Jay-Z, cuyo nombre de nacimiento era Sean, era uno de los pocos privilegiados que llamaban a Diddy por su verdadero nombre. Los dos compartían un vínculo que iba más allá de sus personajes públicos, y en privado se referían al otro como Sean. Durante un episodio de 2023 de Carpool Karaoke con James Corden, el propio Diddy confirmó este detalle. «Solo 2 personas me llaman Sean», dijo Diddy con una sonrisa. «Mi madre y Jay-Z. Nadie más puede llamarme así». Este pequeño dato dice mucho de su conexión, que se forjó mucho antes de la fama y la polémica y que ha perdurado a lo largo de los altibajos de las carreras de ambos. Y aún así, cabe preguntarse, si estaban tan unidos, ¿cómo es que Jay-Z no conocía las locas y retorcidas fiestas de Diddy?
Aunque los lazos de Jay-Z con Diddy son innegables, su amistad parece existir al margen del caos que rodea actualmente a Diddy. A pesar de que los rumores de divorcio entre Beyoncé y Jay-Z se agolpan, provocados por vídeos infundados de YouTube y columnas de cotilleos, no hay pruebas concretas que vinculen a Jay-Z con ninguna de las actividades delictivas de las que se acusa a Diddy. De hecho, tras la detención de Diddy, Jay-Z ha guardado un notable silencio y ha preferido no hacer comentarios sobre los problemas legales de su amigo. Para quienes esperaban algún tipo de desenlace dramático entre ambos, ha sido decepcionante. Pero para los que entienden los matices de su relación, no es de extrañar. Después de todo, Jay-Z siempre se ha movido en silencio, dejando que el mundo especule mientras él se centra en su próximo movimiento. Mientras tanto, Beyoncé sigue centrada en su carrera, la última vez como nueva imagen de Levi's. Su canción, que aparece en la ropa vaquera de la marca, se ha convertido en una de las más populares. Su canción, incluida en un anuncio de vaqueros, provocó un aumento del 20% en el tráfico de las tiendas de la marca. Lejos de distraerse con los rumores que rodean la supuesta relación de su marido con Diddy, Beyoncé parece estar haciendo lo que mejor sabe hacer: ignorar el ruido y prosperar en su carril. Pero, ¿por qué se relaciona exactamente a Jay-Z con Diddy, a pesar de que no hay pruebas de ello? Bueno, Jay-Z es una figura polarizadora, cuyo arte ha tenido un profundo simbolismo ocultista. Los rumores sobre la relación de Jay-Z con los Illuminati circulan desde hace años. Su uso de símbolos ocultistas, como la calavera de cabra que a menudo se relaciona con Baphomet, de quien se dice que representa a los masones y a su dios oculto, sugiere a los teóricos que Jay-Z vendió su alma por la fama. La idea parte de la creencia de que la música, sobre todo el hip hop, se ha convertido en una herramienta de control, con figuras como Jay-Z sirviendo de marionetas a los Illuminati para manipular a las masas. Jay-Z alimenta estos rumores con imágenes provocativas. Ha llevado ropa con la famosa frase de Aleister Crowley, "haz lo que quieras", y ha utilizado símbolos masónicos en su línea Rocawear. Aunque ha negado cualquier relación directa con sociedades secretas, Jay-Z reconoce que su música y sus imágenes pretenden provocar y mantener a la gente expectante. Pero el misterio no se limita a él. Diddy también ha sido relacionado con especulaciones similares, y ahora los teóricos de la conspiración han empezado a preguntarse si existe una conexión más profunda entre Jay-Z y Diddy. ¿Podría su éxito y poder compartidos formar parte de un plan mayor? El ex miembro de Public Enemy, Professor Griff, afirmó en una ocasión que los Illuminati utilizan el hip hop para controlar a la comunidad negra, convirtiendo el género de una herramienta de empoderamiento en un arma de manipulación. Para algunos, Jay-Z y Diddy son jugadores clave en este juego, impulsando, a sabiendas o no, una agenda mucho más grande que ellos mismos. Sean ciertos o falsos los rumores, el uso de imágenes ocultistas por parte de Jay-Z ha conseguido exactamente lo que pretendía: que la gente hable. Y a medida que la caída de Diddy sigue suscitando interrogantes, la red de conspiraciones que vincula a estos dos iconos no hace más que crecer. Y ahora, con la publicación de más información sobre estrellas relacionadas con Diddy, la gente solo se pregunta quién más está en la lista de Diddy. El modus operandi típico en una de estas fiestas, que han sido ampliamente comentadas en la prensa, era que cuando te daban una bebida, y ahora sabemos que la bebida está adulterada con algo, si te negabas a tomarla, te echaban de la fiesta. En las últimas semanas, las acusaciones contra Diddy han aumentado drásticamente, y ya no se limitan a susurros en la sombra, sino que han salido a la luz en una serie de demandas que lo pintan como el cerebro de una extensa empresa criminal de tráfico sexual, coacción y chantaje. Este oscuro capítulo de la vida de Diddy comienza con las ahora famosas fiestas que organizaba, sobre las que se susurró en los círculos de la industria durante años. Aunque se rumoreaba que eran lujosas y desenfrenadas, lo que ahora sale a la luz es mucho más siniestro. Testigos, víctimas e investigadores han arrojado nueva luz sobre las llamadas fiestas freak off. Lo que a primera vista parecían exclusivas reuniones de famosos eran supuestas tapaderas de explotación y abusos, y algunos comparan las actividades de Diddy con las de figuras caídas en desgracia como Jeffrey Epstein y Harvey Weinstein. Durante más de 15 años, estas fiestas secretas se celebraron a puerta cerrada, lejos de los focos. Un agente que participó en la redada de las propiedades de Diddy lo comparó con Epstein, afirmando que ambos pertenecían a un círculo de élite que incluía a algunos de los hombres más ricos y poderosos del mundo. Muchos de los invitados a las fiestas, famosos y magnates de la industria, hacían la vista gorda o participaban activamente en lo que ocurría tras las cuerdas de terciopelo. Las víctimas de estas reuniones han denunciado haber sido drogadas, coaccionadas y obligadas a realizar actos sexuales,
traumas que permanecerían enterrados durante años hasta ahora. El abogado Tony Buzbee, que se ha hecho cargo del caso, representa a más de 120 víctimas en una demanda masiva que abarca varios estados, entre ellos Nueva York, California, Georgia y Florida. Las demandas se remontan a más de 2 décadas y acusan a Diddy no solo de orquestar estos abusos, sino de beneficiarse de ellos. Buzbee describió el alcance del caso como impactante, señalando que algunas de las víctimas tenían tan solo 9 años cuando se produjeron los presuntos abusos. No se trata solo de incidentes aislados. La demanda detalla un abuso de poder sistémico en el que Diddy supuestamente utilizó su vasta influencia y recursos para atrapar a personas vulnerables en situaciones peligrosas. Cuando las autoridades allanaron las propiedades de Diddy en Los Ángeles y Miami, lo que descubrieron fue un tesoro de pruebas condenatorias. Se incautaron drogas, armas de fuego y más de 1000 botellas de aceite y lubricantes para bebés, artículos que, según los investigadores, se utilizaban en la explotación sexual de hombres y mujeres. Los inquietantes paralelismos entre Diddy y Epstein son cada vez más difíciles de ignorar. Ambos hombres, según las fuentes, estaban en el centro de una red de élite que explotaba a personas jóvenes y vulnerables mientras se protegían con dinero, fama y poder legal. La rápida resolución por parte de Diddy de una reciente demanda interpuesta por su exnovia, Cassie Ventura, no hizo sino avivar el fuego. Cassie acusó a Diddy de años de abusos, afirmando que se vio obligada a participar en un mundo de orgías cargadas de drogas, manipulación y coacción. Aunque Diddy evitó una larga batalla legal, llegando rápidamente a un acuerdo, la demanda pareció abrir las compuertas, ya que más víctimas y testigos empezaron a hablar. Entonces llegó la lista. Un rumoreado documento que circulaba por las redes sociales afirmaba nombrar a celebridades de alto nivel que supuestamente estuvieron presentes en estas notorias fiestas. La lista incluye algunos de los nombres más importantes de Hollywood: Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher, Paris Hilton, Howard Stern, Russell Brand, Mariah Carey, Jennifer Lopez, Usher y Megan Fox, entre otros. Aunque ninguna de estas personas ha sido acusada formalmente de ningún delito, los rumores han desatado un frenesí de especulación e intriga. El silencio de estas celebridades, a pesar de las crecientes pruebas contra Diddy, no ha hecho sino aumentar la curiosidad y la preocupación del público. Usher, socio de Diddy desde hace mucho tiempo, suscitó nuevas especulaciones cuando borró de su cuenta X numerosas publicaciones. Más tarde afirmó que su cuenta había sido pirateada, pero los fans desenterraron una antigua declaración en la que mencionaba haber visto cosas salvajes durante su tiempo con Diddy. Este vago comentario ha adquirido desde entonces un significado más oscuro a la luz de las acusaciones actuales. Mientras tanto, Megan Fox borró sus cuentas de redes sociales, lo que provocó aún más preguntas. Aún no se ha pronunciado sobre el caso, pero el momento en que lo ha hecho no ha hecho más que aumentar las especulaciones en torno a las personas de la órbita de Diddy. Incluso las bromas del pasado sobre el estilo de vida de Diddy parecen ahora pistas. En un clip de una entrevista que volvió a la luz, Khloe Kardashian describió una vez que asistió a una de las fiestas de Diddy y encontró a muchos de los invitados con el culo desnudo. Cogí un avión a las 5:30 de la mañana, había una fiesta, creo que la mitad de la gente estaba desnuda. Aunque es probable que la Kardashian pretendiera burlarse del desenfreno de las fiestas de famosos, el contexto de los comentarios de las acusaciones actuales parece mucho más preocupante. Pero lo verdaderamente inquietante es la duración de los presuntos abusos. Según las declaraciones de las víctimas, la explotación abarcó 2 décadas y tuvo lugar en hoteles de lujo y en las famosas white parties de Diddy. La presencia de las drogas era constante y los asistentes a las fiestas eran obligados por los socios de Diddy a adoptar posturas comprometedoras. Algunas de las víctimas eran entonces adolescentes, otras incluso más jóvenes, y dejaron tras de sí un rastro de cicatrices psicológicas que tardaron años en salir a la superficie. El caso empeora si se tiene en cuenta el número de personas que pueden haber estado implicadas. Buzbee ha dejado claro que su equipo jurídico está investigando mucho más allá del propio Diddy. Ha prometido exigir responsabilidades a todas las personas y entidades implicadas en lo que describe como una sofisticada operación diseñada para explotar, silenciar y lucrarse a costa de las víctimas. El abogado ha insinuado que pronto se dará a conocer el nombre de otras figuras de alto nivel, prometiendo que la opinión pública quedará conmocionada por el alcance de la conspiración. Esto ha dejado a los amigos y colegas famosos de Diddy en una posición incómoda. Nadie quiere verse envuelto en las consecuencias, pero muchos de ellos tienen demasiados vínculos con Diddy como para distanciarse fácilmente. Hollywood está lleno de rumores, y algunos especulan con que muchas de estas celebridades están buscando discretamente asesoramiento legal para protegerse
en caso de que sus nombres aparezcan en futuras demandas. A medida que la investigación de Busby se amplía, la posibilidad de que surjan más escándalos es real. Por el momento, Diddy permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde se enfrenta a graves cargos de tráfico sexual y crimen organizado. Su equipo legal está trabajando horas extras para luchar contra las acusaciones, con su abogada, Erica Wolf, insistiendo en que las afirmaciones en su contra son falsas y parte de un circo mediático imprudente. Sostiene que Diddy espera con impaciencia su día en los tribunales y está ansioso por limpiar su nombre, aunque las pruebas cada vez más numerosas y el gran número de víctimas hacen que su lucha parezca cada vez más cuesta arriba. Busby, sin embargo, no muestra signos de desaceleración. Anunció que se presentarían más demandas en los próximos 30 días e insinuó nuevos estados en los que podrían presentarse más víctimas. El escándalo Diddy se está convirtiendo rápidamente en uno de los mayores escándalos de Hollywood de los últimos tiempos, con revelaciones impactantes a la vuelta de cada esquina. En momentos como este, debemos preguntarnos qué es lo que está pasando. Defensa de Diddy. El equipo legal de Diddy, incluido Agnífilo, no es ajeno a los casos penales de alto perfil. Agnífilo, ex ayudante del fiscal del distrito de Manhattan, ha defendido a figuras infames como Keith Raniere, el líder condenado de la secta de tráfico sexual NXIVM, y Roger N.G., un banquero implicado en el multimillonario escándalo 1MDB. Estos casos anteriores aportan a Agnífilo una valiosa experiencia en la navegación por las turbias aguas del tráfico de seres humanos, la conspiración y el escándalo público, terreno que sin duda recorrerá el juicio de Diddy. Sin embargo, a diferencia de muchos de los clientes anteriores de Agnífilo, Diddy parece dispuesto a ponerse a sí mismo en el punto de mira, deseoso de influir personalmente en el jurado y contrarrestar la narrativa de depredación que se ha ido construyendo contra él. Según Agnífilo, Diddy insiste en contar su versión de los hechos. No hay nada que le impida subir al estrado, ha dicho Agnífilo en varias entrevistas. Está muy ansioso por contar su propia historia. Esta decisión es una apuesta. Testificar en defensa propia suele considerarse el último recurso en los casos de alto riesgo, ya que abre la puerta a un intenso contrainterrogatorio por parte de los fiscales. Es probable que la acusación aproveche esta oportunidad para interrogar a Diddy no solo sobre las acusaciones de abuso y tráfico, sino también sobre las perturbadoras imágenes que han salido a la luz, en particular el vídeo en el que supuestamente agrede a su exnovia, Cassie Ventura, en el pasillo de un hotel. Además, es casi seguro que durante su testimonio salgan a relucir las infames fiestas Freak Off de Diddy, que se han relacionado con un submundo de coacciones y abusos. El riesgo es claro. Al intentar limpiar su nombre, Diddy podría acabar incriminándose aún más. A pesar de estos posibles escollos, el equipo de Diddy apuesta por la idea de que su testimonio le humanizará ante el jurado. Agnífilo ha insinuado que la defensa de Diddy se basará en presentar las acusaciones como caracterizaciones erróneas de un comportamiento adulto consentido. En una declaración a la prensa, Agnífilo intentó restar importancia a los inquietantes relatos de las fiestas de Diddy, sugiriendo que la reacción del público es simplemente una reacción exagerada ante un estilo de vida que algunos consideran incómodo. Se refirió al número de presuntas víctimas y actos sexuales, indicando que aunque las acusaciones puedan sonar alarmantes, la realidad podría ser diferente. Comparó la situación con la compra al por mayor en un Costco cercano, dando a entender que la percepción de numerosos incidentes puede ser exagerada, ya que muchos estadounidenses tienden a comprar al por mayor. ¿Cómo se explica lo del aceite para bebés y los lubricantes? 1000 botellas de aceite para bebés. No creo que fueran 1000. Creo que fue mucho. Quiero decir, hay un Costco justo al final de la calle. Ya sabes, creo que los estadounidenses compran a granel, como sabemos. Y añadió, son adultos consentidos haciendo lo que hacen adultos consentidos. No podemos volvernos tan puritanos en este país como para pensar que el sexo es algo malo. El argumento de Agnífilo se reduce a una defensa de la libertad personal y del comportamiento consentido entre adultos. Aunque esta línea de razonamiento puede resultar atractiva para algunos jurados, elude el núcleo de las acusaciones, a saber, que muchas de las personas implicadas no actuaron por voluntad propia, sino que fueron coaccionadas, manipuladas o incluso víctimas de la trata. Es probable que los fiscales impugnen la descripción de los hechos hecha por Agnífilo, señalando la supuesta dinámica de poder en juego y el historial de Diddy de uso de drogas, amenazas y violencia para controlar a quienes le rodean. El equipo jurídico que representa a Diddy es relativamente nuevo, pero está curtido en 1000 batallas. Agnífilo, junto con su protegido, Tenny Geragos,
fundó Agnifilo Intrater solo 7 meses antes de asumir el caso de Didi. Geragos, hija del abogado defensor de famosos Mark Geragos, tiene su propia experiencia de alto perfil, habiendo asistido a Agnifilo en la defensa de figuras como Raniere y Shkreli. Juntos, este trío está construyendo una estrategia de defensa que se hace eco de los casos que han manejado en el pasado, en particular el caso de Raniere, quien también fue acusado de dirigir una red explotadora y secreta bajo la apariencia de un negocio legítimo. La comparación de la defensa de la situación de Didi con el comportamiento consentido es muy similar a los argumentos presentados en el caso de Raniere, donde su equipo de defensa enmarcó de manera similar las acciones abusivas del líder de la secta como parte de las relaciones consentidas. Aunque Raniere fue finalmente declarado culpable y condenado a 120 años de prisión, la defensa de Agnifilo ayudó a revelar grietas en la representación de la fiscalía del caso, ganándose una reputación como un litigante feroz y capaz. Los paralelismos entre la secta Nex IBM de Raniere y la presunta red de trata de Didi son sorprendentes. Ambos casos implican acusaciones de abuso sistémico, manipulación y explotación por parte de figuras poderosas bajo la apariencia de legitimidad. Si bien la defensa de Didi puede basarse en gran medida en minimizar la gravedad de las acusaciones, es probable que su equipo legal también intente desacreditar el testimonio de las presuntas víctimas. El caso de Cassie Ventura, que se resolvió extrajudicialmente apenas un día después de ser presentado, ya ha hecho mella en la credibilidad de Didi, pero el acuerdo en sí también plantea interrogantes. ¿Por qué llegar a un acuerdo tan rápido si no hubo delito? Para el equipo de defensa de Didi, este rápido acuerdo podría interpretarse como un esfuerzo por proteger su intimidad y dejar atrás un asunto personal difícil, más que como una admisión de culpabilidad. Podrían argumentar que la avalancha de demandas y acusaciones que siguió al caso de Cassie es oportunista, impulsada por personas que buscan compensación económica o fama en lugar de justicia. Es probable que Agnifilo y su equipo también señalen los esfuerzos de Didi por buscar terapia y hacer frente a sus errores pasados, incluido el vídeo que muestra su agresión a Cassie. En una disculpa pública, Didi dijo haber tocado fondo y expresó su arrepentimiento por sus acciones, afirmando que desde entonces ha trabajado para mejorar. Su defensa puede considerar esta admisión como una prueba de su voluntad de cambiar, argumentando que, aunque puede haber cometido errores en el pasado, no es culpable de los abusos sistemáticos que se alegan en las demandas. A pesar de su audaz planteamiento, la defensa de Didi se enfrenta a importantes retos. Las acusaciones contra él son numerosas, y el alcance del caso es vasto, abarca décadas e implica a varios estados. Se espera que los fiscales presenten pruebas abrumadoras, como testimonios de las víctimas, grabaciones de seguridad y la extensa colección de drogas y parafernalia sexual incautada durante las redadas en las propiedades de Didi. Si Didi sube al estrado, no solo tendrá que enfrentarse a estos hechos, sino también al peso emocional de las historias de las víctimas. Un paso en falso durante su testimonio podría tener consecuencias devastadoras para su defensa, pero aún nos queda una duda. ¿Implicarán a Jay-Z? Jay-Z, nacido Sean Carter, ha construido una carrera icónica que abarca la música, la moda, la gestión deportiva y los medios de comunicación, amasando una fortuna que le ha convertido en uno de los primeros multimillonarios del hip hop. Sin embargo, su camino hacia la cima no ha estado exento de polémicas y roces con la ley. El hombre conocido por su perspicacia para los negocios y su agudo lirismo ha aparecido más de una vez en los titulares por las razones equivocadas. Con la escalada de problemas legales de Didi, el pasado de Jay-Z ha vuelto a estar en el punto de mira, y los fans empiezan a preguntarse si la otrora poderosa amistad entre los dos hombres podría acabar siendo la perdición de Jay-Z. El historial polémico de Jay-Z comenzó mucho antes de que se convirtiera en un magnate mundial de los negocios. En 1999 se vio envuelto en uno de los mayores escándalos de los inicios de su carrera. En una fiesta en la que escuchaba a Q-Tip, Jay-Z apuñaló supuestamente al ejecutivo discográfico Lance Rivera por acusaciones de que Rivera había filtrado copias piratas de su álbum Vol. 3 Dots, Life and Times of S. Carter. El incidente conmocionó a la industria musical. Jay-Z, entonces en la cúspide del superestrellato, se enfrentaba a graves cargos penales que podrían haber descarrilado su carrera. Tras declararse inicialmente inocente, llegó a un acuerdo y se declaró culpable de agresión en segundo grado, lo que le supuso 3 años de libertad condicional. El incidente dejó una mancha duradera en la reputación de Jay-Z, que quedó retratado como alguien que no temía recurrir a la violencia cuando se sentía traicionado. Aunque Jay-Z ha conseguido librarse de este primer escándalo, el incidente sigue siendo un duro recordatorio de sus duros comienzos en la industria. No ha sido la única vez que Jay-Z se ha visto envuelto en una gran polémica.
Su legendaria disputa con el rapero Nas se convirtió en una de las batallas de rap más sonadas de la historia. Lo que empezó como una rivalidad competitiva a mediados de los 90 se convirtió en una guerra de palabras, en la que ambos artistas publicaron canciones disidentes en las que se atacaban mutuamente. Ether, de Nas, y Takeover, de Jay-Z, se consideran hoy algunos de los ataques líricos más brutales de la historia del hip hop. Aunque estos enfrentamientos fueron estrictamente musicales, alimentaron la percepción pública de Jay-Z como alguien a quien le gusta el conflicto y no teme enemistarse con nadie. Más allá de la música, la vida personal de Jay-Z también ha sido objeto de un intenso escrutinio mediático. El más infame de estos momentos se produjo en 2014, cuando las imágenes de seguridad de la Gala Met mostraron a la hermana de Beyoncé, Solange, agrediendo físicamente a Jay-Z en un ascensor. El vídeo, que rápidamente se hizo viral, dio lugar a disparatadas especulaciones sobre lo que podría haber provocado semejante arrebato. El incidente desató rumores de infidelidad, y muchos supusieron que Solange estaba reaccionando a las supuestas aventuras de Jay-Z. Durante meses, el público se quedó con la duda, hasta que el álbum Lemonade, de Beyoncé, de 2016, pareció confirmar los rumores, ya que la cantante exploraba temas de traición y desamor. Jay-Z respondió más tarde con su propio álbum, 444, donde admitió sus errores, abordando el daño que había causado en su matrimonio. Es famoso su rap, "Lo arriesgaste todo por Blue", en referencia a la hija de la pareja, Blue Ivy, en el que reconocía el impacto de sus acciones en su familia. A pesar de estos escándalos personales y profesionales, Jay-Z siempre ha conseguido salir airoso. Su capacidad para capear el temporal, reconstruir su imagen y seguir expandiendo su imperio le han convertido en una de las figuras más resistentes del mundo del espectáculo. Sin embargo, los actuales problemas legales de Diddy son diferentes. Estas acusaciones no tienen que ver con batallas líricas o errores personales. Diddy se enfrenta a acusaciones que podrían acarrearle décadas de cárcel, y las consecuencias de este caso podrían atrapar a otros miembros de la industria que han estado cerca de él. La relación de Jay-Z con Diddy se remonta a décadas. Ambos han compartido escenarios, negocios y una amistad que, al menos en apariencia, parecía inquebrantable. Desde sus días de juerga juntos, en plena era de los Bad Boy, hasta su colaboración en proyectos musicales y negocios, sus vidas y carreras han estado entrelazadas. Cuando Diddy estaba en la cima del mundo de la música, a finales de los 90 y principios de los 2000, Jay-Z estaba a su lado, ascendiendo en paralelo. Juntos, representaban una nueva ola de magnates del hip hop, tan centrados en crear imperios empresariales como en grabar discos de éxito. Sin embargo, mientras el imperio de Diddy se desmorona bajo el peso de graves acusaciones penales, Jay-Z ha mantenido las distancias. Su silencio ha sido observado tanto por los fans como por los críticos, muchos de los cuales lo ven como un movimiento estratégico para evitar verse arrastrado por el frenesí mediático, o peor aún, por la propia investigación. Figuras públicas como 50 Cent, conocido por sus dramas, ya han señalado la ausencia de Jay-Z en la conversación. A principios de este año, 50 Cent publicó un mensaje en Instagram en el que preguntaba sarcásticamente por qué Jay-Z estaba hibernando mientras se desarrollaba el escándalo de Diddy. Aunque los comentarios de 50 centavos eran probablemente en broma, reflejaban un sentimiento más amplio. ¿Por qué Jay-Z no se ha pronunciado sobre los problemas legales de su viejo amigo? Una explicación podría ser que Jay-Z ha aprendido de sus polémicas pasadas. Con los años, se ha vuelto cada vez más conocedor de los medios, sabiendo cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. Durante el alboroto por su acuerdo de 2018 con la NFL, un acuerdo que muchos vieron como una traición a la protesta de Colin Kaepernick contra la injusticia racial, Jay-Z optó por guardar silencio hasta que estuvo listo para defender sus acciones. Cuando finalmente abordó la controversia, se posicionó como alguien que estaba tratando de promulgar un cambio desde dentro del sistema y no como alguien que se había vendido. Entonces, ¿podría Jay-Z verse implicado en la caída de Diddy? Ahora mismo, parece poco probable. Pero a medida que avanza la investigación sobre las presuntas actividades delictivas de Diddy, el potencial de daños colaterales es alto. Con la industria musical vigilando de cerca, los próximos movimientos de Jay-Z serán cruciales. Gracias por acompañarnos hoy. Echa un vistazo a nuestros otros vídeos para ver más contenido emocionante y entretenido.